El primer autor que señaló la existencia del purgatorio fue el Papa Jerónimo Magno en el año 600 a.C., refiriéndose a un fuego purificador antes del juicio final. Según la Real Academia Española, el purgatorio es ese lugar de penalidades y sufrimientos. Esto no es un tratado religioso, ni un compendio teológico. En este video se exploran obras literarias donde las sustancias psicotrópicas crean una experiencia espiritual, cultural o social, ya sea de escapismo o para alterar los niveles de conciencia. Esto es purgatorio artificial. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado experimentar estados alterados de conciencia a través del uso de las sustancias psicotrópicas. Estas sustancias que alteran la percepción, el estado de ánimo y otros procesos mentales han encontrado un lugar significativo en la literatura a lo largo de los siglos. La aparición y el tratamiento de estas sustancias en la narrativa literaria ofrecen una ventana fascinante para entender no solo la evolución de la cultura y la psicología humana, sino también la relación entre el arte y la experiencia humana. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, contiene varias referencias a plantas y sustancias que podrían tener propiedades psicoactivas. Un ejemplo es la teoría del relato de la zarza ardiente en Éxodo 3:1-15. Algunos investigadores han especulado que Moisés podría haber estado expuesto a vapores de plantas psicoactivas, como la acacia, que contiene DMT, dimetiltriptamina, una potente sustancia alucinógena. Esta teoría es altamente especulativa y no está ampliamente aceptada en la corriente principal de los estudios bíblicos, pero es un ejemplo de cómo algunos interpretan ciertos pasajes bíblicos a la luz del uso de plantas psicotrópicas. El uso del vino, una sustancia con efectos psicotrópicos debido a su contenido alcohólico, es ampliamente documentado en la Biblia. El vino se utiliza en contextos rituales como en la celebración de Pascua, Éxodo 12, 14, 20, y en la última cena, Mateo 26, 27, 29. Aunque el vino no es psicodélico, su capacidad para alterar la conciencia y su uso en contextos religiosos destaca la importancia del consumo de sustancias en experiencia espiritual y ritual. Entre otros textos religiosos, ya de tradición más latinoamericana, se puede hallar el Popol Vuh. Este texto, de origen maya, habla de cómo la savia del árbol que da vida cambió el estado fisiológico de una doncella, que después de haber estado expuesta a tal savia, dejó de serlo y fue condenada. También se habla de la savia que se puso en la jícara simulando ser el corazón de esta doncella a la que tenían que sacrificar por su pecado. Esta savia se quemó ante los señores del Xibalbá y produjo visiones. En la narrativa del Popol Vuh, frecuentemente se experimentan transformaciones y visiones que pueden ser interpretadas como estados alterados de conciencia. Un ejemplo es cuando los gemelos descienden al inframundo, el Xibalbá, y enfrentan a los señores del Xibalbá con astucia y habilidades sobrehumanas. En el texto medieval y peninsular La Celestina, obra escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, la obra incluye referencias al uso de plantas y pócimas con propiedades especiales, utilizadas por la hechicera Celestina para sus prácticas mágicas y de manipulación. Celestina es conocida por sus conocimientos en hierbas, pócimas y aceites mágicos que tienen efectos sobre las personas. En el tercer acto, cuando Parmeno describe a Celestina, menciona su habilidad para manipular a través de las pócimas y hechizos, diciendo: Celestina, maña tenía para engatusar, para encantar, para dar hierbas, para adivinar. Más tarde, en el Barroco, en la obra literaria La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, se presenta una exploración profunda de estados alterados de conciencia y la confusión entre realidad y sueño.
A través de las experiencias y reflexiones de Segismundo, la obra ofrece una visión simbólica de la percepción alterada y la búsqueda de la verdad, resonando con las experiencias y efectos de sustancias que cambian la percepción. Explícitamente en la obra se puede apreciar cómo, para trasladarlo, con opio en bebida se durmió a Segismundo. Las profundas reflexiones de Segismundo sobre la naturaleza ilusoria del poder y la vida misma son estados alterados de conciencia, similares a los que podría inducir las sustancias psicotrópicas. Al despertar en una nueva realidad, Segismundo puede ser interpretado como una metáfora de retorno a la realidad después de un viaje psicotrópico. Sus experiencias en la prisión y su repentina exposición al poder y al mundo exterior desencadenan una transformación interna. Luego, en el naturalismo, en la novela Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, se presentan varios episodios que reflejan el uso y abuso de sustancias psicotrópicas, un tema que sirve para profundizar en la caracterización de ciertos personajes y sus circunstancias. En la novela, un personaje específico, Mauricia, una amiga de Fortunata, es un personaje que lucha contra la adicción al opio. El opio en esta novela se utiliza como un símbolo de decadencia y escape de la realidad. Mauricia recurre al opio para mitigar su dolor y sufrimiento, pero su adicción la conduce a una decadencia física y moral evidente. En la tradición francesa, en una obra específica de Paul Verlaine, el uso de las sustancias psicotrópicas, especialmente el alcohol y el hachís, se presenta como un elemento significativo que refleja tanto las experiencias personales del poeta como las corrientes literarias y sociales de su época. En esta obra se percibe el alcohol como escape y autodestrucción. En varios poemas, el alcohol aparece como una vía de escape de la realidad y un medio para alcanzar un estado de olvido o éxtasis. Verlaine, conocido por su relación tumultuosa con el alcohol, utiliza la bebida como un símbolo de sufrimiento y autodestrucción. Por otra parte, el hachís como exploración de la mente, Verlaine también hace referencia al uso del hachís, una sustancia que se popularizó entre los artistas y poetas del siglo XIX como un medio para explorar los confines de la mente y alcanzar nuevas formas de percepción. Otra obra mucho más significativa en este contexto resultan Los paraísos artificiales de Charles Baudelaire, escrita en 1860. El autor explora el uso y los efectos de las sustancias psicotrópicas, centrándose principalmente en el hachís y el opio. Baudelaire ofrece una reflexión filosófica y literaria sobre estas sustancias, analizando tanto sus placeres como sus peligros. A través de una prosa poética y un estilo evocador, Baudelaire examina cómo estas drogas afectan la mente y el espíritu humano. En una comparabilidad tan encarnada como resulta la obra Infierno Artificial de Horacio Quiroga y esta obra Paraísos Artificiales de Charles Baudelaire, vemos cómo la literatura ha explorado repetidamente las profundidades de la existencia humana a través de los extremos emocionales y sensoriales. Dos obras que se destacan en este contexto. A primera vista, estos títulos parecen contrastar fuertemente, sugiriendo una dicotomía entre el sufrimiento y el placer. Sin embargo, un análisis más profundo nos revela que ambos textos comparten temáticas subyacentes sobre la condición humana y el uso de sustancias, pero sobre todo la búsqueda de la trascendencia, aunque lo haga desde perspectivas distintas y con estilos diferentes. En este contexto tan afín y estos dos autores malditos, podemos decir que Horacio Quiroga, el escritor uruguayo del siglo XX,
sobresale por sus relatos que exploran la psique humana. Su obra, Infierno Artificial, refleja su interés por las experiencias límite y las consecuencias de la adicción. Por otro lado, Baudelaire, poeta francés del siglo XIX, en Paraísos Artificiales, analiza la búsqueda de lo sublime y lo trascendental a través de las drogas, aunque reconoce que estas sustancias pueden ofrecer vislumbres de lo sublime. En cuanto a la temática y estilo de estas dos obras, en Infierno Artificial, Quiroga narra la vida de un hombre consumido por la adicción, mostrando el deterioro físico y mental que provoca el abuso de sustancias. La narrativa es cruda y directa, enfocándose en los aspectos negativos y destructivos de la dependencia. Quiroga utiliza un estilo realista, detallando minuciosamente las miserias y la desesperación del protagonista. Por otro lado, Baudelaire en Paraísos Artificiales adopta un enfoque más contemplativo y filosófico. Describe las experiencias sensoriales y emocionales inducidas por el hachís y el opio, explorando tanto sus placeres como sus peligros. Su estilo es poético y evocador, invitando al lector a reflexionar sobre la dualidad de la búsqueda de la felicidad a través de medios artificiales. En conclusión, Infierno Artificial de Horacio Quiroga y Paraísos Artificiales de Charles Baudelaire son obras que, a pesar de sus diferencias en estilo y enfoque, abordan temas comunes de la adicción, la búsqueda de la trascendencia y la exploración de la condición humana. Ambas ofrecen una perspectiva única sobre cómo las sustancias pueden influir en la vida de las personas, ya sea llevándolas al sufrimiento extremo o proporcionándoles momentos efímeros de placer. En última instancia, estas obras contemplan la comprensión de los extremos emocionales y sensoriales del ser humano, demostrando que los infiernos y paraísos artificiales están intrínsecamente vinculados en la compleja experiencia humana, y esta experiencia humana le llamamos purgatorio artificial.